¿Qué harías si en un solo día perdieras todo? Tu trabajo, tu dinero, tu salud, tus hijos. Y encima, tus mejores amigos te dijeran que es tu culpa. Que Dios te está castigando. Que hiciste algo terrible para merecer esto. Esa fue la realidad de Job. Un hombre justo que lo perdió todo, sin explicación. Y su historia no es solo un relato antiguo. Es un manual de vida para cuando el sufrimiento llega sin sentido. Hoy vamos a analizar las lecciones más profundas del libro de Job. Lecciones que cambiarán tu forma de ver el dolor, la fe y la soberanía de Dios. Quédate hasta el final, porque la última lección es la más impactante. Antes de entrar a las lecciones, necesitas entender quién era Job. Porque no estamos hablando de un personaje ficticio. Estamos hablando de un hombre real, mencionado incluso por el profeta Ezequiel y el apóstol Santiago. Job vivía en la tierra de Uz, probablemente en la región de Edom, al sureste del Mar Muerto. Y la Biblia nos dice algo fundamental en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto. Recto. Temeroso de Dios. No era un hombre común. En el capítulo 1 versículo 3 nos dice que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era el hombre más rico del oriente. Pero más importante que su riqueza, era su carácter. Tenía 10 hijos. Y cada vez que sus hijos hacían fiestas, Job se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por ellos. Por si acaso habían pecado. Este era un hombre que tomaba en serio su relación con Dios. Y sin embargo, en un solo día, todo se derrumbó. Ahora viene la parte que muchos pasan por alto. Pero es crucial para entender toda la historia. Job capítulo 1, versículos 6 al 12, nos muestra algo extraordinario, una conversación entre Dios y Satanás. La Biblia dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios dice algo sorprendente. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo elogia a Job delante de Satanás. Pero Satanás responde con una acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa? Toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, Satanás dice: Job solo te sirve porque le va bien. Quítale todo, y te maldecirá. Y Dios permite la prueba. Job 1:12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esta conversación es fundamental porque nos enseña algo. Job no sufrió por su pecado. Job sufrió porque era justo. Su sufrimiento no fue castigo. Fue prueba. Con ese contexto en mente, ahora sí podemos extraer las lecciones. Y te advierto, estas no son frases motivacionales. Son verdades bíblicas profundas que pueden transformar tu forma de enfrentar el sufrimiento. Vamos a ver 7 lecciones. Y cada una está respaldada directamente por el texto bíblico. Así que toma nota. Porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. Lección número 1. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Esta es quizás la lección más importante de todo el libro. Porque el error de los amigos de Job fue asumir que su sufrimiento era castigo divino. Elifaz le dice en Job 4 del 7-8. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Bildad dice en Job 8:20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Y Sofar dice en Job 11:6. Si Dios te diera a conocer los secretos de la sabiduría, sabrías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Los tres asumen lo mismo: Job, esto es tu culpa.
Pero estaban equivocados. Porque la Biblia ya nos dijo en el capítulo 1 que Job era perfecto y recto. ¿Qué significa esto para nosotros? Que cuando el sufrimiento llega a tu vida, la primera pregunta no debe ser, ¿qué hice mal? A veces Dios permite el dolor por razones que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Y eso nos lleva a la segunda lección. Lección número 2. Dios permite el sufrimiento, pero establece límites. Esto es crucial entenderlo. Cuando Dios le da permiso a Satanás, dice. Job 1:12, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Primera ronda, Satanás puede tocar sus posesiones, pero no su cuerpo. Job pierde todo. Pero responde con fe. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Satanás pide una segunda ronda. Y Dios dice en Job 2:6. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Segunda ronda, Satanás puede tocar su cuerpo, pero no matarlo. ¿Ves el patrón? Dios establece límites claros. Satanás no tiene control absoluto. Satanás no puede hacer lo que quiera. Satanás opera bajo la soberanía de Dios. Job 23:10 dice. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. La palabra clave es probará. Dios permite la prueba, pero nunca pierde el control. Primera de Corintios 10:13 confirma esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Cuando estés pasando por el fuego, recuerda, Dios sabe exactamente cuánto calor puede soportar. Y cuando sea suficiente, Él dirá, hasta aquí. Lección número 3. La verdadera fe se revela en la pérdida, no en la abundancia. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Es fácil servirle cuando tiene salud, dinero y familia. Pero la pregunta de Satanás era legítima. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿Job ama a Dios por quien es, o por lo que Dios le da? Y aquí está la respuesta de Job en el capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es fe verdadera. No es Dios, te bendeciré si me bendices. Es Dios, aunque me quites todo, seguiré bendiciéndote. Job 13:15 lo dice aún más fuerte. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque me mates, confiaré en ti. Eso no es fanatismo. Eso es fe genuina. Porque la fe verdadera no depende de las circunstancias. Depende del carácter de Dios. Habacuc 3:17 al 18 expresa lo mismo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. La pregunta que el libro de Job nos hace es: ¿amas a Dios por él mismo, o por lo que te da? Porque el día que lo pierdas todo, esa pregunta tendrá respuesta. Lección número 4. La teología simplista no puede explicar el sufrimiento complejo. Los amigos de Job tenían una fórmula simple. Buenos es igual a bendecidos. Malos es igual a castigados. Si sufres, es porque pecaste. Si prosperas, es porque eres justo. Pero la vida real no funciona así. Y Dios mismo confronta esta teología al final del libro. Job 42:7 dice. Después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios está enojado con los amigos. ¿Por qué? Porque redujeron a Dios a una fórmula predecible. Como si Dios fuera una máquina expendedora, introduce buenas obras, recibe bendiciones. Pero Dios es soberano. No es predecible. Jesús lo confirma en Juan 9. Los discípulos ven a un ciego de nacimiento y preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La misma mentalidad de los amigos de Job. Y Jesús responde: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces el sufrimiento no tiene explicación inmediata.
A veces solo veremos el propósito de Dios en retrospectiva. Y eso está bien. Porque Dios no nos debe explicaciones. Nos debe fidelidad. Y Él es fiel, muy fiel. Lección número 5. Dios no nos debe explicaciones, pero sí nos responde. Durante 35 capítulos, Job exige una audiencia con Dios. Quiere respuestas. Quiere saber por qué. Y finalmente, en Job 38, Dios aparece. Pero no viene con explicaciones. Viene con preguntas. Job 38 del 2 al 3. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y entonces Dios hace varias preguntas consecutivas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿Proveerás tu presa para el león? Una pregunta tras otra. Y el punto es claro. Job, tú no entiendes ni siquiera cómo funciona la creación. ¿Cómo pretendes entender los propósitos del Creador? Isaías 55, 8 al 9 lo resume. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios no le explica a Job por qué sufrió. Pero le muestra quién es él. Y eso fue suficiente. Porque cuando vemos a Dios en su majestad, nuestras preguntas se vuelven irrelevantes. No porque no importen, sino porque Dios es suficiente respuesta. Lección número 6. El verdadero arrepentimiento viene del encuentro con Dios, no de la culpa. Después de que Dios habla, Job responde. Y su respuesta es una de las más profundas de toda la Biblia. Job 42 del 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. 3 frases clave aquí. Primero, yo hablaba lo que no entendía. Job admite que habló sin conocimiento completo. No era que tuviera pecado oculto. Era que su perspectiva era limitada. Segundo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es la diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Job tenía conocimiento teológico. Pero ahora tiene encuentro personal. Y eso cambia todo. Tercero, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero, ¿de qué se arrepiente? No de pecados ocultos, como decían sus amigos. Se arrepiente de haber cuestionado a Dios desde su ignorancia. El arrepentimiento genuino no viene de la manipulación emocional. Viene de ver a Dios como realmente es. Cuando Isaías vio a Dios en el templo, Isaías 6, lo primero que dijo fue, «¡Ay de mí, que soy muerto!». Cuando Pedro vio el milagro de Jesús, Lucas 5, dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Ver a Dios produce humildad verdadera. No porque Dios nos humille, sino porque su gloria nos muestra nuestra pequeñez. Y llegamos a la lección número 7, la final, Dios restaura, pero en su tiempo y a su manera. Muchos conocen el final de Job. Job 42:10 dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le devuelve todo. Al doble. Pero nota el detalle que muchos pasan por alto. Cuando él hubo orado por sus amigos. Job tuvo que orar por las mismas personas que lo juzgaron injustamente durante su sufrimiento. La restauración vino después del perdón. Job 42 del 12 al 13 dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El doble de riqueza. Pero la misma cantidad de hijos. Ahora, aquí está la verdad que debemos entender. No todos los que sufren como Job reciben restauración visible en esta vida. Job la recibió. Pero Esteban fue apedreado. Pablo fue decapitado.
Juan el Bautista fue decapitado. ¿Significa que Dios no los restauró? No, no significa eso. Porque la restauración definitiva no es terrenal. Es eterna. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Job recibió restauración terrenal como testimonio. Pero la verdadera restauración de todo creyente es la resurrección. Y esa es una promesa que nadie puede quitar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Recapitulemos las 7 lecciones del libro de Job. 1. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. 2. Dios permite el sufrimiento, pero establece límites. 3. La verdadera fe se revela en la pérdida, no en la abundancia. 4. La teología simplista no explica el sufrimiento complejo. 5. Dios no nos debe explicaciones, pero sí nos responde. 6. El arrepentimiento genuino viene del encuentro con Dios. 7. Dios restaura, pero en su tiempo y a su manera. Si estás pasando por un momento como el de Job, estas verdades no eliminarán tu dolor. Pero te darán un fundamento bíblico para sostenerlo. Job no entendió su sufrimiento mientras lo vivía. Solo lo entendió cuando vio a Dios. Tú tampoco entenderás todo ahora. Pero puedes confiar en quien sí lo entiende. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios las usa para nuestro bien. Así como Dios hizo con Job, así hará contigo de igual forma, tú solo debes confiar. Y recuerda, aunque no entiendas el proceso, puedes confiar en el Dios que lo dirige. Si este audio te ayudó a entender mejor el libro de Job, deja un comentario diciendo cuál lección te impactó más. Suscríbete y activa las notificaciones para más audios bíblicos edificantes. Que Dios te bendiga, hasta pronto.